14 de mayo fue un día normal. Él durmió el 14 de mayo con nosotros. Fui el único que lo vi sin saber que iba a ser el último. Aparecen cadáveres de personas que han sido secuestradas. Por la prensa nos enteramos de ello. Sí, Félix fue un muchacho que desde la edad de 9 años, lastimosamente por la situación económica que vivíamos, empezó a estudiar en primero primaria. Él era autodidacta, le gustaba leer en la noche, pero en los ratos libres a él le gustaba jugar ajedrez con nosotros. Esa vida guatemalteca nos llevó a conocernos más, a jugar. Lo que sí tenía él era de que después de jugar había que leer con él. ¿Y qué hacen estos hijos ya sin padre? Cuando los padres muchas veces han reclamado un pan y lo que han recibido es bala, compañeros. Gracias. Y los ideales de él, pues lastimosamente se vivía la Guerra Fría, se vivía el conflicto en Centroamérica, era Salvador y Nicaragua, el conflicto en Cuba, Rusia y Estados Unidos, y había un contexto mundial en donde los jóvenes se involucraban en la parte política. Y aquí en Guatemala pues eso no había cambiado. Él estudió en la escuela normal, un edificio donde salían los maestros, que lastimosamente en 1976 fue destruido por el terremoto, y para poderlo construir se tuvo que organizar el estudiante. Y él fue parte de esa organización de la Asociación de Estudiantes Normalistas. Participar en una asociación, eso lo vinculaba a ser un ciudadano de ese momento revolucionario. Y aquí en Guatemala hablar del movimiento revolucionario antes, durante y ahora después de la guerra, pues se siguen criminalizando. Y eso fue la parte que les llevó a esa generación a que los desapareciera. No podemos jugar con el destino histórico de Guatemala, y eso lo saben los oficiales que están dirigiendo el gobierno en este momento. Ellos saben que tiene que respetar la voluntad popular. Ellos saben que a Vinicio no se le puede comprar ni asustar, y que lo que el pueblo le entregue lo reclamaré en cualquier parte de Guatemala en nombre del pueblo de Guatemala. En el caso de Félix, pues, su operación política era a partir de las aulas, a partir de que él trabajaba y se daba cuenta cómo los salarios que ellos tenían no era un salario justo, el alto costo de la vida. O sea, ellos alzaban la voz junto con los universitarios, había una unidad entre los obreros, porque después del terremoto había mucha construcción. Entonces había esa unidad entre el estudiantado, el obrero y el campesinado. Entonces era una operación política de toda Guatemala, y por eso que a nivel nacional hubo tierra arrasada, porque aquel que se organizaba pues era detenido y desaparecido. Y también se han dado muchos casos en el lapso que lleva el gobierno de Democracia Cristiana de estar instituido, de secuestros. Estudiantes, sindicalistas, campesinos especialmente. Alrededor de nuestra cuadra fueron alrededor de 10 familias que sufrimos la desaparición forzada. Creo que la ciudadanía lo miraba como una crisis política que se venía. No había miedo, sino más bien ese miedo era que la gente más participaba. Pero como cuando fue la R, nos organizaron toda la gente, pues. Entonces, y después los soldados, pues, dieron cuenta que ya el guerrillo organizaba a la gente, salieron los soldados. Ellos empiezan a quemar casas.
El 14 de mayo fue un día normal. Él durmió el 14 de mayo con nosotros dormíamos en la misma cama, él dormía conmigo y fue un día normal, él salía y venía, la situación política estaba muy crítica. Y el 15 de mayo pues igual fue un día normal, él se levantó temprano a hacer sus ejercicios, él le gustaba correr todos los días, corría de la casa de la zona 12, llegaba hasta el aeropuerto, regresaba, se bañaba y si mi mamá tenía la oportunidad le daba su desayuno. Ese día, como cosa rara, fui el único que lo vi, porque mi mamá salió a traer los alimentos del desayuno y por azares del destino ella no llegó en el momento en que él estaba por retirarse, o sea, ella ya no lo vio. Yo sí lo vi, salió normalmente como siempre, se bañó, yo estaba acostado, él se quitó su playera de ejercicios y me la tiró. Entonces dije, normal, ¿verdad? Nos reímos y sin pensar que ese día 15 de mayo iba a ser la última vez que yo lo iba a dejar de ver y que mi mamá, por cuestiones de haberse quedado en la tienda platicando, pues ya no vio ese 15 de mayo. Una madre pues sabe cuando algo va a pasar y tuve la suerte de que ella se me acercó más en ese día y me dijo, mira, ya son las 10 de la noche y Félix no viene, yo presiento que algo pasó. Entonces yo le decía, no mamá, tranquila, si él va a venir otro día. Pasó el 16, 17, 18, mi cumpleaños era el 19. Él todavía el 10 de mayo le dijo a mi mamá que hiciera un caldo y lo hicimos sin saber que iba a ser el último. Entonces ese 15 de mayo para ella le dejó marcado a mi mamá el no poderle decir adiós a Félix y en la familia esa ausencia de mi hermano. Mi familia fue una familia muy conservadora, yo era menor de edad y entonces mis hermanos ya eran mayores, entonces ellos empezaron a la búsqueda silenciosa, la llamamos nosotros, porque ellos no fueron a medios, no fueron a radios, aunque se oía, se miraba por la televisión, se miraba por la prensa. Ellas sí empezaron a ir a partir del 17, recuerdo yo más o menos, ya son 34 años, que ellos empezaron a ir a las morgues, a los hospitales, a la policía a preguntar. Tuvieron una vez una mala experiencia de que fueron al anfiteatro y cuentan mis hermanas de que era de ver cadáveres y les decían, mire, será este, y habían cadáveres con torturas muy crueles. Entonces ellas dijeron, mejor que no aparezca, porque encontrarlo de esta manera era muy doloroso para ellas. Fueron también al cementerio de la Verbena. En el tiempo del conflicto era una cosa bien sencilla, no había tanto requisito. Pero en el cementerio de la Verbena sí, efectivamente, ellas fueron perseguidas. Y pues mis hermanas ahí sí que la vida les dio ese don de moverse y lograron evadir ese seguimiento y a partir de eso les dio miedo y ya no quisieron seguir buscando. El dato más importante fue la fecha, el 15 de mayo. O sea, esa no, en la familia no la borramos. Ya los más datos pues fueron extras. Y no tampoco cuando aparece el diario no sabíamos que 300 significaba que él estaba asesinado.